Hola a todos, ¿qué tal? Soy Sergio Chico, estamos aquí en un nuevo vídeo más acerca del trastorno de la personalidad narcisista. Y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo utilizan los narcisistas las micromanipulaciones para mantener el control. La manipulación es uno de los comportamientos más habituales de un narcisista, tanto si es un narcisista diagnosticado como si tan solo muestra alguno de los rasgos. La manipulación es una táctica clave para lograr un objetivo final. En algunos casos la manipulación es fácil de identificar, pero en otros casos es tan encubierta que puede pasar inadvertida. Con el amor viene la vulnerabilidad. En buenas manos, nuestras inseguridades y dudas sobre nosotros mismos están seguras y respetadas. De hecho, en una relación sana, nuestra pareja tenderá a amar nuestros puntos débiles. Pero en manos de un individuo manipulador, nuestra bondad y amor se darán por sentado y se convierten en explotación. La manipulación puede ser tanto directa como indirecta, pero el fin de la misma siempre va a ser el mismo: controlar y herir. Se utilizan manipulaciones tanto directas como indirectas para mantener a un individuo cerca y apegado. Es importante entender que estas tácticas no se deben a que el manipulador te quiera y necesite de tu presencia para ser feliz, sino más bien todo lo contrario, pues este tipo de personas, como es el caso de los narcisistas, usan relaciones parasitarias con el fin de subsistir a través de la energía que obtienen de otras personas. Para entender la relación entre un narcisista y una persona empática, podemos poner como ejemplo una cuerda. La cuerda estuvo una vez cubierta con algo muy atractivo, reconfortante y relajante. Era lo suficientemente atractivo como para hacer pensar al individuo que la posesión era amor. A medida que la relación crecía, la cuerda apretó y controló al manipulador, pero a medida que aumentaba la tensión de la cuerda, la capa caliente y engañosa comenzó a desgastarse y la propia cuerda comenzó a frotar y a arder contra la víctima. Las manipulaciones se utilizan como un esfuerzo para recuperar aquella maravillosa cuerda que se tuvo en un principio. La persona que, en este caso es la víctima, suele ceder ante las manipulaciones con el fin de volver también aquello tan maravilloso que hubo en un principio. Los narcisistas no pueden aceptar el hecho de que otra persona no quiera estar con ellos, o incluso que una persona llegue a rechazar al narcisista. Para ellos es simplemente imposible que su pareja no los quiera y pueda vivir felizmente sin ellos. Si el narcisista pierde la atención y las afirmaciones de un solo individuo que antes estaba bien controlado, se desatará una enorme ira, llegando al extremo más antiético que se puede imaginar, con tal de recuperar ese control mediante la manipulación. Algunos de los métodos de manipulación son sencillos, descarados y se utilizan para hacer que la víctima sienta empatía. Estas personas no dudarán en amenazar con suicidarse o incluso fingir tener un plan para su suicidio. El propósito de esto es despertar el instinto de salvación que saben que tiene la pareja abusada y así continuar manteniéndolo cerca. Una de las personas narcisistas con la que tuve una relación en el pasado era incapaz de aceptar nuestra ruptura cada vez que yo trataba de explicarle que no sentía absolutamente nada por él, que quería que se fuera de mi vida. Al principio me llegaban mensajes diciendo que se iba a tirar a un río, que se tomaría pastillas, etc. Yo no quería cargar con el sentimiento de culpa de que alguien perdiese la vida por mí y me quedaba a su lado. En definitiva, conseguía el propósito que se había marcado conmigo. A medida que la relación siguió, llegó un momento en el que este tipo de amenazas ya no funcionaban y llegaba incluso a acudir a urgencias diciendo que se había tomado no sé cuántas pastillas para enviarme el informe del hospital. Lógicamente, más de 10 años después, esta persona sigue viva y por suerte muy lejos de mí. De ahí la importancia de establecer límites de respeto por uno mismo y evitar caer en este tipo de chantajes. Si alguien tiene la suficiente sangre fría como para enviarte un mensaje de estas características e incluso poder llevarlo a cabo, la responsabilidad es siempre suya. Recuérdalo, la responsabilidad es siempre suya, no tuya por exponer que no quieres continuar con una relación de estas características. Recuerda que eres un ser libre.
Si las tácticas de manipulación directa no funcionan, los narcisistas pueden recurrir a lo que se conoce como micromanipulación. Son similares a las manipulaciones indirectas y encubiertas, pero las micromanipulaciones se centran más en la empatía de su pareja y en su propia victimización. Las micromanipulaciones son formas intencionales de reorientar la narrativa y recuperar el control sobre los pensamientos y sentimientos de la otra persona. Estos breves comentarios se hacen durante una conversación fugaz o informal, con la intención de golpear fuerte e inesperadamente, y requieren que la víctima regrese al manipulador. Esta forma de violencia psicológica es mucho más peligrosa porque crea una situación en la que la víctima regresa casi voluntariamente. Podríamos decir que las micromanipulaciones narcisistas son como la picadura de una abeja. En el momento del picotazo no somos conscientes de todo el daño que se generará a medida que pase el tiempo. Dentro de las micromanipulaciones podemos incluir todos esos mensajes que te envían y después te dicen que no eran para ti. Claro que eran para ti. Tenían la intención de que pusieses todo tu foco de atención en esa persona, de que reaccionaras, de que te cabrearas, de que respondieras. También incluimos el enviar mensajes y luego borrarlos para dejarte con la incertidumbre de qué ponía en el mensaje, qué te habría dicho, si era una foto para otra persona, etc. Otra micromanipulación es cuando te hacen sentir culpable por algo malo, entre comillas, que has hecho, pero como son tan buenos, te perdonan. Son auténticos malabaristas emocionales y con esto solo pretenden hacerte creer que eres una mala persona y ellos están perdonándote por ello. Un narcisista podría decir muy fácilmente que incluso le han detectado una enfermedad incurable enviándote una foto de un hospital o un centro de salud cuando en realidad únicamente han ido a por una receta o por un chequeo habitual. La inserción intencional de información inesperada, ya sea real o inventada, tiene como objetivo conmocionar a la pareja, extraer simpatía y apoyo y posiblemente tensar las cuerdas que se han soltado. Para acabar este vídeo quiero que reflexiones y que te quedes con una premisa que quiero que uses como mantra a lo largo de tu vida. Liberarse de las cuerdas manipuladoras utilizadas por los narcisistas no es fácil, pero la libertad siempre vale la pena. Bueno, querido amigo, querida amiga, si has llegado hasta aquí, te invito a que te quedes conmigo en el canal, a que le des like, que te suscribas, que le des a la campanita para que te lleguen las notificaciones y te invito a dejarme en los comentarios cualquier sugerencia o experiencia que quieras contarme con respecto al abuso de personas narcisistas. Sin más, espero que estés bien y te mando un beso muy grande. Nos vemos el domingo que viene. Hasta pronto.